Presente. Te pregunto, ¿tenés micrófono y cámara para saber, digamos? ¿Sí? Vamos, tenés los dos, súper. Bornicet Sen Matías Emanuel. Compañero, me avisan, por favor. Bueno, ahora se unió Carlos Sotelo y Gerardo Antonio Sosa. Les voy a preguntar a ellos primero a ver si lo tengo en lista. Carlos, responder, por favor. Te pregunto, ¿vos sos eléctrica o electrónica? Eléctrica. Super. ¿Tenés micrófono y cámara? O en este caso cámara, micrófono, ya lo comprobé, ¿no? Carlos, ¿me escuchás? ¿Cómo? Si tenés cámara también para saberlo, voy anotando. Ah, sí. Ahí prendo. No hace falta. Con que me diga que sí o no es suficiente. Sí, tengo, ingeniero. Bien, gracias. El otro que se había unido era Facundo, creo que era. Pero bueno, sigo llamando listo. Bornicet Matías Emanuel, entonces no respondió, no está por ahora. Caballero Julio Norberto. ¿Se encuentra Caballero Julio? Presente, profe. Bien. Julio, ¿tenés cámara y micrófono? Eventualmente te podrías conseguir una cámara y un micrófono. A ver, ¿y con el teléfono? Viste que el Meet te podés unir con el teléfono también. O sea, viste que, o sea, el teléfono creo que lo podés vincular a la misma reunión y usar el audio del teléfono. La cámara no sé si se puede, pero el audio creo que sí. ¿Lo has probado alguna vez, Julio? ¿Te parece si lo intentás ahora? Trata de conectarte o de configurar. Mientras tanto, yo sigo llamando a la lista y voy a intentar configurar. Por lo menos para tener el micrófono, ¿viste? Porque por ahí de alguna forma va a tener que rendir exámenes virtuales, ya sea parcial, final, lo que fuera, y va a ser necesario que lo tengas, por lo menos, y en realidad necesitas los dos. No sé cómo hacías para rendir los finales, porque viste que te suelen pedir que enciendas la cámara y que enciendas obviamente el micrófono. ¿Cómo sueles hacer su Julio en ese caso? Bien, Julio, caballero Julio. Presente. Cogorno Matías. Presente, ingeniero. ¿Vos sí tenés las dos cosas, Mati? Micrófono Sí, y sí cámara. tengo. A ver. Sí tengo, ingeniero. Ahí veo que se unió. Ya te repito, Julio, un segundito. Matías. ¿Tu apellido es Bornicet? ¿Bornicen, algo así? Bornicen. Super. ¿Tenés micrófono y cámara, Matías? A ver si se escucha. Sí, el micrófono sí, cámara no. Ok. Aguántame. Presente te pongo. Micrófono sí, cámara no. ¿Te ha tocado rendir algún final, Matías, que te pida cámara? ¿Cómo sueles hacer en esos casos?
En ese caso usaba la notebook, pero ahora no la tengo disponible. Ah, ok, Pero- pero la podrías llegar a tener, digamos. Ok, perfecto. Sí, sí. Entonces te pongo como sí. Eventualmente, si es necesario, lo podías tener. Súper. Julio, lo que te estaba, ahora sí te repito, Julio, lo que te estaba diciendo es que de alguna manera los exámenes, ya sea de determinada asignatura, parciales o finales, son necesarios tener micrófono o tener cámara. Eventualmente las dos, pero por lo menos micrófono como mínimo para poder comunicarte o defender tu examen final. ¿Cómo solés hacer en ese caso? Era la pregunta. Como para estar al tanto. Supongo que Julio estará escribiendo. Mientras tanto voy a seguir tomando lista. Ah, entiendo, Julio. Y bueno, fíjate si podés probar desde el teléfono. Intentalo mientras tanto, yo sigo llamando lista, por lo menos para que tengas audio, que sea con audio. Sigo llamando lista. El siguiente es justamente Sibulka, que se acaba de sumar. Sibulka, ¿me escuchás? Sí, ingeniero, tenía un problema de conexión. Sí, no pasa nada. Justo estábamos llamando lista y justo quedó tu nombre. Coincidencia. Decime, ¿tenés micrófono? Micrófono escucho que sí. ¿Cámara también? Es para anotar y saber nada más. Sí, ingeniero, tengo. Super, gracias. Eso nomás. Di Martino Bueno. Santiago. ¿Se encuentra Di Martino Santiago? Hola, presente, ¿se me escucha? Sí, súper. ¿Tenés cámara también? Sí, cámara también. Súper, gracias. Fernández Vichy Eduardo Fabián. ¿Se encuentra Eduardo Fabián? Presente. ¿Tenés las dos cosas, cámara y micrófono? Micrófono sí, cámara puedo conectar desde el celu. Súper. Pero eventualmente lo podrías tener, digamos. Sí, sí. Súper, gracias. Fernández Federico Alfonso. Presente, profesor. Tengo micrófono nomás. Súper. ¿Cámara no lo podrías tener ni con el teléfono? No me anda la aplicación del Meet porque no tengo memoria. Bueno, te pongo cámara no entonces, por ahora. Súper, gracias. El que sigue es Gómez Sofía Antonella. ¿Se encuentra Sofía? Sí, presente. ¿Tendrías micrófono? O sea, micrófono, escucho que sí. ¿Cámara sería la pregunta? Sí, tengo las dos cosas. Súper, gracias. Gracias, Sofía. Lebraux Facundo David. Presente, profesor. ¿Las dos cosas? Sí, las dos cosas. Gracias. López Raúl Antonio. Súper, gracias Raúl. El siguiente, Luque Walter Gabriel. Presente, ingeniero. Tengo los dos. Súper, gracias. Pérez Alegre Francisco. Bien, parece que todavía no está. O escribió en el chat, a ver. No, bien. Popov Gustavo Nicolás. Sí, ingeniero, tengo los dos. Súper, gracias. César Adam Pres. Presente, ingeniero. Tengo ¿Está bien, micrófono. ¿Solo micrófono? Cámara tendría con el celular. Ok, o sea, eventualmente sí también, llegado la necesidad. Si hay necesidad lo tendrías, digamos. Sí. Súper. Pres, ¿está bien tu apellido? ¿Es Pres? ¿P-R-E-Z? Sí, está bien. Súper. Rodas Leandro Agustín. Presente, ingeniero. ¿Se escucha? Sí, súper. Sí, Las dos cosas tengo también. las dos cosas. Si por ahí para el que le sirve, yo tengo conectado, por ejemplo, por una aplicación del teléfono. Droidcam se llama la aplicación. Se descarga tanto en la compu como en el celu.
y se conecta por USB, digamos, y ya tenés la cámara y el micrófono en el celular andando sin tener que entrar por Meet, digamos, de vuelta por el celular. Sí, es que para el que quiera descargar está buenísimo. Súper. ¿Te parece si mandás la aplicación en el grupo? En el grupo, sí, subo el link de la Play Store, digamos, y la para Windows. Dale, súper. Y una pequeña descripción nomás, Sí. para que quede claro. Gracias, Leandro. Súper. Dale. Santos Verón Pablo, Héctor, creo que ya escribió en el chat, me parece que está presente. Solo falta saber si tiene cámara y micrófono en caso de necesidad. Si no me equivoco, fue el primero en escribir Santos Verón. Y tengo cámara y micrófono. Dale, Pablo, gracias. Verón Eduardo Gabriel. Creo Sí, que lo hizo Maxi. estoy. Tengo ¿Las dos micrófono y. Sí. Súper, gracias, Gabriel. Encinas Facundo Nahuel. Buenas, ingeniero. Sí, tengo cámara y micrófono. Gracias. Si le sirve, Francisco Pérez Alegre tiene cámara y micrófono, está con problemas de electricidad, no tiene luz. Dale. Súper. Le anoto que sí, sí, entonces. Gracias. Bien, seguimos con... El último fue Encinas Facundo Nahuel, ¿no? Sí. Maidana Carlos Augusto. ¿Se encuentra Maidana Carlos Augusto? Bien. A ver el chat. Todavía no. Súper. Ponce Luis María. Micrófono me habló, así que seguro que sí. Presente. Súper, gracias Luis. Velázquez Jenny se acaba de sumar. Hoy a la mañana estaba haciendo consulta con micrófono, así que tiene. Cámara también creo que la voy a activar, así que sí. Jenny, ¿tenés la... Hola Jenny, ¿tenés cámara y micrófono? Sí, tengo ambos. Súper, gracias Jenny. Ahora te puse el presente. Y el último es Salazar Luciano Omar. ¿Se encuentra Salazar Luciano Omar? Bien, súper. Creo que, a ver si coincide. Tengo 21 presentes. Tengo 24 personas. Julio, ¿pudiste solucionar el tema del micrófono? Veo que apareces doble, quiere decir que te conectaste al teléfono por lo que veo. Sí, profe, acá tengo el teléfono conectado. Súper, gracias Julio. Pero como tengo rota la pantalla, me conecto con la PC, entonces veo mejor. Sí, no hay problema, no hay problema. Súper. ¿No hay problema si me desconecto por el momento con el celular? No, no hay problema. Por ahí lo que te perjudica es en las consultas y demás, nomás para hacerlo más fluido. Pero como quieras. De última. Sí, profe. Lo sucede que, como le digo, no tengo ahora, por el momento no tengo mi notebook, o si no, ahí se resuelven las cosas más rápido. Sí, metelo, no hay problema. Yo para tener gracias. La información, si es que hay necesidad de hacer algún... Sí, capaz me quedo conectado nomás para preguntarle algo por acá. Súper. Bueno, de última, si alguno se suma, después al final pregunto. Si no le anoté a alguno. Pero creo que está. A ver. Por ahora no tengo el presente de... Bueno, que me dijeron de Pérez Alegre, que está con problemas de electricidad. Y de Maidana Carlos Augusto y Salazar Luciano Omar. ¿Hay alguno que se encuentra en la reunión y no le llamé? Súper. Bien, vamos ahora a lo nuestro. Hoy, bueno, también le comento, no sé si estaban al tanto, pero el primer lunes hábil de cada mes
tenemos reunión de departamento. ¿Qué es la reunión de departamento? Es donde todos los docentes del departamento de ingeniería, nuestra facultad está compuesta de departamentos, tenemos departamento de ingeniería, de física, de química, etcétera. Cada lunes, o el primer lunes hábil de cada mes, tenemos reunión de departamento. Suele ser a las 20 horas. Por eso la clase de hoy va a ser un poco corta, pero lo vamos a aprovechar para repasar conceptos que quiero que queden bien claros. Por eso vamos hasta las 8, como les decía. La siguiente pregunta es básicamente los jueves, ¿qué tienen a las 17 horas? El horario reservado para la asignatura es a las 18 horas. ¿A todos les queda bien arrancar una hora antes o se le mezcla con alguna otra asignatura? Profe. O sea que para las 17 tendrían que estar liberados en caso excepcional. Bien, lo que podemos hacer es, llegado el momento, bueno, pero el tema que no este jueves, como medida recién está iniciando, no creo que se demore hasta las 17 horas. Yo eventualmente les voy a avisar si damos clase este jueves, ya sea a las 17 o a las 18, o si seguimos el lunes. Los jueves lo vamos a usar para recuperar clases, así que, por ejemplo, como hoy tengo reunión de departamento, entonces los lunes no vamos a poder dar las 3 horas. Van a haber semanas que los lunes vamos a dar 3 horas, y con eso va a ser suficiente para seguir la teoría. La idea es ir lo más próximo a la teoría. Entonces los conceptos que yo noto que no están quedando claros en teoría, yo los vuelvo a repasar y los vemos con algún ejercicio práctico. ¿Se entienden? Por ahí los jueves yo solamente lo voy a usar para recuperar clases, en principio. Y bueno, algunas consultas o lo que fuera. Entonces, para este jueves, a medida que avanza la semana, yo voy a avisar si vamos a dar ya clase este jueves o si vamos a esperar a ver qué dice medidas eléctricas. De última le consultan si suele terminar para las 17 horas. O yo me comunico con el docente. ¿Quién es el docente de medidas que tienen el jueves? ¿Cómo se llama? Se me fue el nombre. No sé si es el del laboratorio, ¿no? Ramírez, tengo entendido que el apellido, Ese si mismo. mal no recuerdo. Con él tienen los jueves, ¿no? Ramírez, sí, por él decía. Exactamente. La verdad que todavía no tuvimos clase de práctica. Todavía se está desarrollando la materia. O sea, se está largando recién. Yo igual voy a hablar con Ramírez y de última, como les digo, aviso en el grupo si el jueves damos clase o si seguimos el lunes. Bien, eso era creo que todo lo que concierne a los avisos. Ahora vamos a lo que serían las dudas del día de hoy. Vi que había bastantes dudas con el tema de lo que es flujo, de inducción, de más, o una bobina alimentada con CA o una bobina alimentada con CC. Como tenemos poco tiempo, yo dije, bueno, vamos a aprovechar y vamos a hacer hincapié en eso. Así que vamos a empezar la clase con ese tema. Segundito. ¿Se logra ver la pantalla? Sí, ingeniero. Bien, a partir de ahora yo otra vez pierdo la visión del chat. No sé cómo hacer para que me... Un segundito, tengo una llamada. A ver.
Bien, disculpen. ¿Se escucha ahora? ¿Se ve la pantalla todo? Ahora sí arrancamos. Sí, se ve. Ya, súper, súper. Bien. Yo lo que les agregué ahora de la presentación de clase de repaso que les pasé de manera informal en el WhatsApp, yo ahora esta última versión, que le agregué casi nada, pero le agregué un poquito, la voy a subir al aula virtual. Como todo lo que vamos dando, la voy a subir al aula virtual. O les paso otra vez por el grupo de WhatsApp. Les agregué todos los dos objetivos porque quiero que ustedes mismos puedan decir, yo entiendo bien el 1, yo entiendo bien el 2. Si no queda claro, consulten, vean videos, lean en internet, lean en el libro, lo que fuera. Pero estos dos primeros temas o dos primeros objetivos es muy importante para que entiendan todo lo que sigue la asignatura. Son cosas básicas que a lo mejor uno no está empapado todavía en el tema. Me refiero en la etapa en la que ustedes están, pero son tan básicas que con esto se entenderían muchas cosas. Y no estaría bueno que lo pasen sin que lo entiendan bien. El primero sería diferenciar el comportamiento de una bobina con núcleo de hierro según se alimente, o con corriente continua o con corriente alterna. Y el segundo sería entender el circuito eléctrico equivalente de una bobina alimentada con corriente alterna. Estos dos temas, estos dos objetivos son parte igual del examen nivelatorio. O sea que de última, ahora lo que vamos a mostrar ya les sirve como para ir estudiando. Y son parte de los temas que les he pedido o les he sugerido leer del capítulo 1 del Mora. ¿Se acuerdan que les había pasado la página? Bueno, son partes de esas páginas. Yo ahora lo voy a hacer un repaso rápido y tratar de que ustedes puedan entender. Si alguno ya leyó básicamente ese capítulo o lo tenía como conocimiento previo, ¿me puede más o menos explicar la diferencia entre una bobina que alimento con CA y una bobina que alimento con corriente alterna? Con corriente continua, perdón. Que alimento con corriente continua por un lado y que alimento por corriente alterna con otro lado. ¿Cómo podrían explicar esa diferencia? ¿Lo saben? ¿Todavía no lo saben? ¿Alguna idea? Vamos a hacerlo más básico. Vamos a suponer, como todavía no, como nadie respondió, bueno, imagínense que la imagen de arriba es básicamente una bobina. La bobina que la mayoría debe conocer, la única diferencia es que no suele ser rectangular, que suele ser o vertical, digamos, el eje de la bobina, el elemento magnético, o a veces suele ser un toroidal. Independientemente de la forma, imagínense que sea esta, todos me creen que esa es una bobina. Para hacer un transformador, digamos, necesita el secundario. En este caso tenemos un solo arrollamiento primario que, bueno, al fin y al cabo lo transforma en una bobina, por tener un solo arrollamiento, si se quiere, ¿no? En ese caso en particular, nosotros sabemos que hay dos leyes que van a cumplir sí o sí. Una de esas leyes es eléctrica, la otra de esas leyes es magnética. ¿Cómo se llaman esas leyes que son básicas y que la van a cumplir sí o sí? En realidad hay más leyes que la van a cumplir sí o sí, ¿no? Pero las más básicas, ¿cuáles son? La ley de Ohm y la ley de Faraday o de Ampere. También va a cumplir la ley de Faraday y Ampere, pero ¿cuál es la ley similar a la ley de Ohm, pero en magnético? La de Hopkinson. Súper, la de Hopkinson, bien. Las dos más básicas o más conocidas, digamos, que básicamente una es la ley de Ohm eléctrica y la otra es la ley de Ohm magnética, son justamente, valga la redundancia, la ley de Ohm y la ley de Hopkinson. Perfecto, eso sí o sí van a cumplir. También va a cumplir la ley de Faraday y de Lenz, como dijo el compañero. Sí o sí va a cumplir. Bien, pero vamos a empezar con esas dos primeras leyes, básicamente. ¿Qué decían esas dos leyes? La ley de Ohm es recontra conocida, y la tensión es igual al producto de la resistencia por la corriente. O, como está expresado aquí, que la corriente es igual a V sobre R. En términos magnéticos, la corriente, esta corriente, es análoga al flujo magnético. Corriente análoga al flujo magnético.
la fuerza magnetomotriz es análoga a la tensión y la reluctancia es análoga a la resistencia. Por lo tanto, la ley de Ohm magnética va a ser igual flujo igual a fuerza magnetomotriz dividido reluctancia. O dicho de otra manera, la fuerza magnetomotriz, que es igual o análoga, no es igual, perdón, es análoga a la tensión, va a ser igual al flujo por la reluctancia. Flujo análoga a la corriente, reluctancia análoga a la resistencia. Bien. Por lo pronto tienen que saber esas dos leyes. Obviamente, conocidos dos valores, la tercera variable la vamos a poder determinar por esas leyes. Ahora bien, vamos a empezar con el caso más simple, más conocido y más lógico. Vamos a suponer que esta bobina la alimentamos con corriente continua. La alimentación sería VT. En este caso, VDT no va a ser una senoidal, sino va a ser una corriente continua. Por decir, por tirar cualquier número, 12 voltios. ¿Qué es lo que pasa? Ni bien alimento esa bobina con corriente continua. Ya sacando el régimen transitorio. Vamos a tener, obviamente, un régimen transitorio. Nosotros por ahora no vamos a evaluar ese régimen transitorio, nos vamos a ir al régimen permanente. ¿Qué sería el primer efecto una vez que yo alimento con corriente continua en régimen estable? ¿Qué sería lo que va a pasar? Hola Carlos, ¿me escuchás? Hola, sí. Bueno, de paso aprovecho para presentarles al otro docente, el ingeniero Carlos Ruidías, que también nos va a dictar la práctica. En principio creo que seguimos con la misma metodología del año pasado, Carlos, ¿no? Para sí, confirmarlo. exacto. Súper. De paso ya les presento al ingeniero Carlos Ruidías. Tengo entendido que fue su docente en Electrotecnia 1. Así que ya creo que lo conocen, digamos, a eso me refiero. Bien, seguimos con la clase. No sé, Carlos, si querés aportar algo. No, era presentarme nada más. Me retrasé porque te estaba tomando examen y dentro de un rato está la reunión de departamento, así que pero quería estar presente en la primera reunión. Súper, dale, Carlos. Yo sigo con la clase, no me molesta. Listo. Ok, listo. Seguimos con la clase. Vi que uno respondió en el chat. Se establecería un flujo magnético estático porque es DC. Bien. La pregunta era básicamente, yo alimento mi bobina con corriente continua. ¿Qué es el primer efecto que va a pasar? Obviamente, toda bobina, todo conductor, todo cable va a tener una resistencia asociada. No es que la resistencia va a ser cero, ¿no? Eso por ahí me olvidé de acotar porque a veces me olvido y es algo importante porque en esta etapa por ahí no se llega a ver o no se aclara y se entra en confusión. Cuando yo alimento con corriente continua, antes de establecer el flujo, como dijo el compañero, lo primero que se va a establecer es la corriente eléctrica. ¿Por qué? Porque si yo tengo una resistencia R en mi bobina, por ley de Ohm, lo primero que va a pasar, ¿qué va a ser? Sí o sí, va a haber una corriente que va a ser V sobre R. O sea, la primera consecuencia de alimentar una bobina con corriente continua es tener la corriente, que obviamente va a ser continua también. Una vez que se establece esa corriente continua, ya de la teoría de circuitos magnéticos, cuando yo tengo N espiras y tengo una corriente que circula por esas espiras, automáticamente aparece una fuerza magnetomotriz. Por eso la segunda consecuencia de alimentar con corriente continua una bobina es que aparece una fuerza electromotriz. Magnetomotriz, perdón. Una vez que aparece esa fuerza magnetomotriz, que es análoga a la tensión en los circuitos eléctricos, de acuerdo a la reluctancia que tenga mi circuito magnético, yo por la ley de Hopkinson voy a necesariamente poder calcular o tener el flujo magnético, que es análogo a la corriente. Entonces, mi tercera y última consecuencia, o lo último en establecerse, va a ser el flujo magnético. ¿Se entiende? Cuando alimento, vamos a hacer un repaso y después me preguntan si no queda claro. Cuando yo alimento con corriente continua una bobina, lo primero que se va a establecer es la corriente,
que va a estar dada por la ley de Ohm. Como consecuencia de esa corriente, voy a tener la fuerza magnetomotriz que va a ser igual a N por I, ¿de acuerdo? A la cantidad de espiras que tenga. Como apareció esa fuerza magnetomotriz, me va a aparecer como última instancia el flujo magnético, que obviamente va a ser la fuerza magnetomotriz dividido de la reluctancia. Ahora bien, viene una pregunta importante para que se pueda, para ver quién entendió y quién no entendió. ¿Qué va a ser el efecto o qué efecto tendrá si yo aumento el entrehierro en esta bobina? Vamos a suponer en este círculo donde lo que quiere marcar es el área S. Vamos a suponer que yo ahí le hago un entrehierro. ¿Qué va a pasar con esta bobina alimentada con CC, con corriente continua? ¿Qué creen que va a pasar? ¿La fuerza magnetomotriz va a variar? Sería la primera pregunta para ver si se entiende. ¿El flujo va a variar? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué va a pasar? Creo que el flujo va a variar y la fuerza magnetomotriz no. ¿Cómo llegaste a esa conclusión? Para ver si todos lo ven, digamos, porque es la parte importante. Es lo más simple e importante a la vez. Porque el flujo está relacionado con el camino, digamos, que toma, el camino magnético, y la fuerza magnetomotriz está relacionada con la corriente. Bien. ¿Y la corriente no varió? ¿Y no? ¿Cómo pudiste llegar a ver que la corriente no varió? No hubo un cambio en el régimen eléctrico, digamos. Bien, perfecto. O sea, que tanto B como R se mantuvo constante. Sí, sí. Perfecto. Por lo tanto, como dice el compañero, en pocas palabras, ¿qué es lo único que varió cuando yo le amplié o hice un entrehierro? O aumenté el entrehierro de mi núcleo magnético. ¿Qué fue lo único que varió que hizo todo el resto de los cambios? Que básicamente es el flujo. La reluctancia. La reluctancia magnética, súper. Entonces, cuando yo alimento con corriente continua, la corriente que va a absorber de mi fuente de continua no depende de las características del material, no depende de las características magnéticas del material. Depende únicamente de la resistencia del conductor, de la resistencia del bobinado. ¿Cómo lo puedo ver? Si no lo entiendo, como siempre, como le dije en la clase pasada, si por ahí a veces cuando son temas nuevos no lo entiendo físicamente y siempre recurro a la matemática y viceversa. Si a veces no me acuerdo de la matemática, recurro a la física. En este caso, si ustedes recurren a la matemática y miran esta fórmula y dicen, no, si yo aumento el entrehierro, obviamente que mi corriente no varía, porque la corriente no depende de ese entrehierro, no depende de la reluctancia magnética, porque depende simplemente de la resistencia del conductor. Si no varía la corriente, tampoco no varía la fuerza magnetomotriz, porque N es una constante, que básicamente es el número de espiras. El que sí va a variar es obviamente el flujo, porque sí depende de la reluctancia. La fuerza magnetomotriz divide la reluctancia y tiene que variar, porque yo aumenté el entrehierro. Si yo aumento el entrehierro, obviamente aumenta la reluctancia, porque el camino para el flujo magnético es, por decirlo entre comillas, más difícil. ¿Está? ¿Se entiende? ¿Se entendió? Sí, se entiende. Súper. Bien. Así de simple es una bobina de corriente continua. Así de simple, se analiza como cualquier circuito. B sobre R, eso me genera una fuerza magnetomotriz. Esa fuerza, o sea, B sobre R, la corriente. Esa corriente, por el número de espiras, me genera una fuerza magnetomotriz. Esa fuerza magnetomotriz me genera el flujo. ¿Cómo obtengo el flujo? Por la ley de Hopkins. Perfecto. Vamos ahora a lo que sería cuando alimento con corriente alterna, para ver la diferencia. Pregunto. Esta primera fórmula, la que ven acá, yo sé que hoy lo vieron en teoría, pero ¿se acuerdan de dónde sale? ¿Lo tienen claro? Antes de empezar la explicación. Porque a veces es necesario ver de dónde sale para entender todo lo que sigue.
Sí, habíamos dicho que era el valor eficaz de la tensión. Eso. Espera. Capaz que si les muestro. Yo creo que lo tengo por acá. ¿Se acuerdan que la deducción lo hicieron así? Tenían un transformador ideal. Olvídense, si quieren, del segundo arrollamiento. Esa fórmula es también válido para un solo arrollamiento. Imagínense que no tienen esta parte, tienen solo esta. Y que ustedes alimentan con una corriente alterna que tiene esta forma. Perdón, no es esta, es más arriba. A ver. No sé dónde la puso. Bueno, no está la expresión de la tensión, pero sí la expresión del flujo. Básicamente lo que quiere decir es que si tenemos una tensión senoidal, el flujo, si consideramos la parte lineal de la curva de magnetización, también va a ser senoidal. Y esa fórmula, esta, que es la que figura en mi filmina, sale de aplicar simplemente la ley de Faraday. Que la tensión, la U1, tiene que obviamente ser igual a la FEM desarrollada en la bobina, y esa FEM desarrollada en la bobina va a ser igual al número de espiras por la derivada del flujo con respecto al tiempo. Si el flujo tiene esta forma, que de alguna manera tiene esta forma porque la tensión tiene esa forma, si hago la derivada me queda, la derivada de seno es coseno. Y bueno, queda esta expresión es la que se transforma básicamente en esta. Esto sería el valor pico, y ahí hago la relación de valor eficaz con valor pico, y se obtiene esta fórmula. A pesar de que no le estoy demostrando paso a paso, ¿se entiende de dónde sale? Creo que en M y C, el año pasado, más o menos ya habían visto la FEN en una bobina. Me corrigen si no es así. Lo han visto, supongo en electrotecnia 1 también. Esta expresión ya la han usado, ¿no? La que dice N1 la derivada del flujo con respecto al tiempo. ¿Esa ya la han usado? Sí. Bueno. ¿Por qué insisto con eso? Porque si ustedes no me creen que eso es lo primero que pasa, no van a entender esta parte donde alimentamos la bobina con corriente alterna. Cuando yo alimento la bobina con corriente alterna, lo primero que aplico, lo primero que pasa es que hay una variación del flujo en el tiempo. Cuando hay una variación del flujo en el tiempo, ¿a qué ley nos trae? Lo que me había mencionado, la ley de Faraday, y también la ley de Lenz, digamos, si quieren, que básicamente hablaba de la oposición. Entonces, cuando yo alimento con CA, lo primero que ocurre, por así decirlo, o lo seguro que ocurre, hay una variación de flujo, esa variación de flujo me produce una FEM. Bien, si yo hago toda la deducción, veo, que me queda esta relación, que fue lo que les mostró el doctor en la teoría hoy, y que ya lo han visto. Me queda que la tensión eficaz es igual a 4,44 por la frecuencia, por el número de espira, por el flujo máximo. Nunca se olviden que este no es flujo eficaz, es flujo máximo. La tensión eficaz está relacionada con el flujo máximo. Por lo tanto, obviamente esta B es la FEN inducida. Si yo desprecio la resistencia para alterna, vamos a decir, el efecto más importante es la de la inductancia, no de la resistencia de las espiras. Entonces yo desprecio, para simplificar un poco mi modelo, si se quiere. En alterna, repito, solo vamos a considerar el efecto para entender de la inductancia. Vamos a decir que la resistencia de los bobinados es 0, en principio. Por lo tanto, la tensión B va a coincidir con la FEN que se induce en la bobina. Tienen que ser iguales por Kirchhoff. Bien. Si ustedes miran esta expresión y despejan el flujo si quieren, ¿de qué va a depender ese flujo máximo? Tienen la expresión acá, que ustedes última después lo hacen a mano la deducción, para convencerse. Está bueno que lo hagan si se convencen de que eso es cierto. Despejen el flujo máximo en su cabeza, imagínense que despejan. ¿De qué va a depender ese flujo máximo? De la frecuencia del voltaje. De la frecuencia, el voltaje y el número de espira. ¿Está? Pues también tenés el número de espira, obviamente, se ve el N. Una vez fijo el voltaje y fija la frecuencia,
el número de espiras siempre es fijo o generalmente es fijo, a no ser que sea algún tipo de máquina especial, pero vamos a considerar una bobina generalmente es fijo, una bobina convencional. Si yo tengo la tensión eficaz, la frecuencia y el número de espiras, necesariamente mi flujo tiene que quedar determinado. ¿Lo pueden ver? Matemáticamente, aunque sea. No queda otra. Si yo conecto esta bobina a la red convencional, vamos a suponer una red convencional ideal que tiene 220 o 230 voltios, lo que les había comentado, la tendencia es ir mutando aparentemente hacia 230, porque ya se reconoce 230 también, o ya es oficial 230 voltios. Vamos a suponer que lo conectan a esta bobina a la red convencional. Van a tener 230 voltios de eficaz, van a tener 50 Hz, y bueno, el número de espira, por decir un número 100 vueltas tiene la bobina. Una vez que tienen esos parámetros, automáticamente este valor de flujo máximo o valor de flujo ya está determinado. Sí o sí tiene que pasar ese flujo. Que la deducción sale de aplicar la ley de Faraday. ¿Está? Una vez que aparece ese flujo, fíjense que ya hay un cambio respecto a cómo funcionaba en corriente continua. Ahora ya el flujo es la primera consecuencia de alimentar una bobina con corriente alterna. En el caso anterior era la corriente la primera consecuencia, ahora es el flujo. Como es el flujo la primera consecuencia y está impuesta por la red o por la tensión o por la fuente de alimentación, ¿qué es lo que sigue? También por la ley de Hopkinson sabemos que ese flujo, por la reluctancia de mi circuito magnético, me va a generar una fuerza magnetomotriz. Y esa fuerza magnetomotriz, al fin y al cabo, también va a ser igual a N por I. Por lo tanto, la última consecuencia o la variable más dependiente, por llamarlo así, va a ser la corriente. Si por ahí están confundidos, ahora con este ejemplo, capaz queda más claro. Y después hacemos un resumen para ir cerrando esta parte. ¿Qué pasaría ya cuando yo aumento el entrehierro en una bobina que lo alimenté con CA? Va a modificar la reluctancia, va a hacer que varíe la fuerza magnetomotriz y va a hacer que varíe la corriente. Entonces. Súper. Por lo tanto, es lo que le decía, la corriente va a ser la variable más dependiente de todas. ¿Por qué? Porque el flujo ya va a estar impuesto por la red cuando se alimenta con corriente alterna. Es decir, es lo mismo que en el caso de la corriente en corriente continua. El flujo no va a depender de las características magnéticas del material. El flujo va a estar impuesto por la tensión y la frecuencia de la red. Y de acuerdo a cuánto sea la reluctancia, es la corriente que voy a tener. Mientras mayor sea mi reluctancia, mayor corriente necesito. ¿Y eso es lógico? Y sí es lógico, porque si mayor es mi reluctancia, yo necesito mayor fuerza magnetomotriz para obtener el mismo flujo. ¿Cómo yo voy a obtener mayor fuerza magnetomotriz? Y si es N por I, si N es constante, no queda otra que aumente I. Si yo aumento R, necesito mayor fuerza magnetomotriz para generar el mismo flujo. Este flujo ya es constante y está impuesto por la red. Por lo tanto, como N es constante y no necesita otra cosa que pedirle más corriente a la red para poder generar ese flujo. ¿Se entiende? En continua era al revés. En continua, la corriente ya estaba impuesta por la alimentación y el flujo se adaptaba de acuerdo a cuánto valía la reluctancia. En corriente alterna, el flujo ya está impuesto por la red, tanto por el valor eficaz como por la frecuencia, y la corriente se adapta de acuerdo al valor que tenga la reluctancia. ¿Se entendió? Es básico para todo lo que viene en el curso. ¿Se entiende? Sí, se entiende. ¿Segurísimo? Sí, ingeniero, se entiende. Bien. Ahora, si se entendió esa parte, yo no escuché muy bien, pero Jenny hizo una consulta para el trafo. ¿Cómo fue tu consulta, Jenny? No sé si me estás escuchando, a ver si ahora te puedo responder con esto que se explicó.
A ver, ¿cómo le explico? ¿Se escucha bien? Sí, yo perfecto. Bien. Lo que yo planteaba era como, a ver, cuando nosotros colocamos una carga en el secundario, el profe lo analizaba como, bueno, el flujo en el transformador tiene que ser constante. Sí. Como que en base a eso, de alguna manera se acomodaba la corriente primaria, aumentando su valor respecto de la corriente en vacío. No sé si entiende. Sí, perfecto, te Yo sigo. lo que planteaba era como analizarlo más tipo como desde el secundario de alguna forma, porque si el primario es recorrido por una corriente, o sea, por inducción mutua, si hay otra bobina cerca, y va a recorrer corriente por el secundario, si es que tengo un circuito cerrado, ¿se entienden? Sí. Pero esa misma corriente que circula por el secundario, también por inducción mutua, va a generar algo en el primario. No sé si se entiende. Eso era lo que yo le planteaba a él. Tipo, capaz como... Pero para mí era como más fácil verlo así. Tipo, ¿de dónde sale esa... Creo que lo llamaba I1'. Tipo, ese aumento de corriente. Bien, súper. Las dos cosas son ciertas. Tanto la que explicó el doctor como lo que vos estás manifestando. Uno es medio que lo mismo, pero visto desde dos perspectivas diferentes, si se quiere. Como vos me decís que esa forma te es más fácil, yo ahora voy a tratar de que la otra también te sea fácil. Entonces te cierra todo. ¿Vos entendiste el ejemplo cuando yo te dije qué pasa si aumento el entre-hierro para una bobina alimentada con CA? ¿Se entendió qué pasaba ahí? Sí, pero después de pensarlo. Porque si es con un entrehierro así, es como que no lo veo en el caso de si tengo un secundario. Recién cuando veo de que al conectar el secundario por la circulación de I2, se produce un flujo que disminuye ese flujo original, ahí sí es como que lo puedo enganchar, o si no es como que me centraba más en bueno, pero no es lo mismo que cuando conecté una carga, digamos. Pero entendí. No sé si se entendió lo que quise decir. Se me salió, habrá sido problema de internet, se me salió un poco entrecortado, pero algunas cosas caché. De última, si entendí mal lo que mencionaste, me avisas. Pero igual, lo que quiero que veas es bastante simple también, porque quiero que lo veas de la misma forma y simplificadamente. Si vos aumentas el entre-hierro, lo primero que sí o sí creo que nadie duda acá es que aumenta la reluctancia, ¿no? Sí. Eso no hay duda. Yo aumento entre-hierro, aumenta reluctancia. ¿Por qué? Porque el camino del flujo magnético, de las líneas magnéticas, es más difícil, entre comillas, para hablar mal y pronto. O no es mal, pero es pronto por lo menos. ¿Eso me seguís? Bien. Sí. Si aumenta la reluctancia, y yo sé que alimentando una bobina con corriente alterna, lo primero que se fija es el flujo, ¿qué tiene que pasar con esa corriente? O con esa fuerza magnetomotriz, si querés. Si aumentó la reluctancia y mi flujo permanece constante, si lo mirás acá, esta formulita que es la ley de Hopkinson, que es similar a la ley de Ohm, pero magnética, si lo ves matemáticamente, aumentó mi reluctancia, mi flujo es el mismo, ¿qué tiene que pasar con mi fuerza magnetomotriz? Y tiene que aumentar. Tiene que aumentar. Para que esa fuerza magnetomotriz aumente, no queda otra que le pida más corriente a la fuente. ¿Me seguís? Sí. Bien. Eso era para el caso de un entrehierro. Vamos a repetir. Aumenta el entrehierro, como aumenta el entrehierro, aumenta la reluctancia magnética. Como mi flujo es constante, ¿por qué es constante? Porque está dado por la tensión, por el valor eficaz y por la frecuencia, por la red, por esta alimentación, yo el flujo está dado por eso, digamos, permanece constante. Entonces mi flujo es constante. Si mi flujo es constante, aumentó mi reluctancia, tiene que aumentar mi fuerza magnetomotriz. Como aumenta mi fuerza magnetomotriz, necesariamente, como el número de espiral es constante, tiene que pedir más corriente a la red para poder cubrir ese aumento de reluctancia y mantener constante el flujo. Bien. ¿Eso quedó clarísimo? Sí. Súper.
Bueno, ahora, en lugar de decirte que se puso un entrehierro, lo que yo voy a hacer es colocar esta bobina. En este caso está en vacío. Vamos a poner en vacío. Yo coloco esta bobina. Cuando yo coloco esta bobina, el secundario, y bueno, no hay corriente porque está abierto. Pero ya hay FEM. ¿Ah? Cuando cargo el circuito, como vos mencionaste, cuando yo le cargo, aparece una corriente. Esa corriente, por la ley de Faraday, o la ley de Lenz, si querés, se opone al flujo. ¿Está? ¿Qué es lo que marca acá? El phi 2,1, que es tu inductancia mutua también lo mismo. ¿Me seguís? Sí, sí. Como se opone al flujo, eso es como un equivalente de querer aumentar la reluctancia ficticiamente, si querés. No porque hice un entrehierro, pero porque le puse una fuerza contraelectromotriz. Es como que le hace al flujo más difícil también. Así como el entrehierro le hace más difícil al flujo, a las líneas de flujo, esa fuerza contraelectromotriz, como se opone al cambio, también le hace más difícil. Entonces es como que aumenté el entrehierro, un equivalente. Como yo aumenté esa reluctancia de manera ficticia, si querés, no porque le hice un entrehierro, sino porque coloqué una fuerza contraelectromotriz, necesariamente tiene que hacer el mismo efecto. Como el flujo tiene que permanecer constante, ¿por qué constante? Por lo que vimos acá. Necesariamente tiene que permanecer constante porque depende solo de la tensión y la frecuencia, el flujo es constante. Esa fuerza contraelectromotriz es un equivalente a aumentarme la reluctancia. Mi flujo constante, nuevamente tengo que tener una mayor fuerza magnetomotriz. Esa mayor fuerza magnetomotriz se transforma en mayor corriente. ¿Pudiste ver que es medio lo mismo? Sí, sí, ahora está más claro. ¿Segura? No me molesta explicarlo de vuelta, ¿eh? No, yo entendí. No sé si a algún alumno no le quedó claro, pero yo entendí. Súper. ¿Algún compañero que tenga alguna otra duda que no le haya quedado claro? Carlos, si vos querés aportar algo, a mí no me molesta para nada, ¿eh? Con total confianza, metete nomás. Porque por ahí a veces vos ves cosas o a mí se me pasa algo y vos le podés justo dar en el clavo de la duda. Está, no hay drama. Así que ni ahí que me molesta. Con toda confianza. Al resto de los compañeros de Jenny, ¿quedó claro esa parte? Profe, yo le quería consultar algo sobre cuando tiene el transformador con carga. Sí, vamos ahí. Veo que podría poner la imagen. Ahí está. Tenemos una tensión fija, digamos, U1. Sí. Por esa tensión tenemos la corriente I1. Sí. Cuando está en vacío tenemos un flujo total en el entrehierro, ¿no es cierto? Que es el phi que aparece sin su índice. Sí. Bueno, a partir de cuando pone la carga, aparece una corriente que ahí tiene un sentido, digamos, o sea, está saliendo, mejor dicho, por un extremo de la bobina. Sí. Yo creo que la consulta que le estaba haciendo la chica, digamos, tenía que ver con que nosotros tenemos un flujo magnético creado por la corriente I1 en la bobina I1, que era cuando estaba en vacío ocupaba, digamos, el flujo completo. Ahora, al aparecer I2 también tiene un flujo magnético, que es la fuerza contraelectromotriz que usted decía, que se opone, digamos, al flujo total. Y ese flujo, digamos, tendría que inducir una corriente, o mejor dicho, inducir una FEM en la bobina I1, pero como eso no puede pasar, digamos, porque tenemos una tensión que es una fuente ideal. Solamente aparecía una corriente que era, si mal no recuerdo, era I1 era I0 más I1'. Sí. No sé si está bien o si me entendió, mejor dicho, lo que le quise decir. Sí entendí por ahí lo que no quiero, o sea, ese análisis, como le decía Jenny, está bien, pasa eso, pero ¿por qué? Lo que no quiero que confunda es lo siguiente. En el núcleo hay un solo núcleo, un solo flujo. No quiero que el flujo 1,2 y phi 2,1 es como aplicar un principio de superposición considerando que todo es lineal. No sé si me explico. Si ustedes van a medir con un instrumento que mide flujo, solamente van a ver este phi.
Esto es como descomponer el flujo para entender el fenómeno. ¿Se entiende? No es que ustedes van a poder medir esto. No existe existe solo el total. ¿Se entiende? ¿Se entiende lo que quiero decir? Sí, profe. Bueno, existe solo el total y ese total está dado en este caso por la red, por esta fórmula que lo tienen aquí, por esta fórmula. O al menos el flujo máximo está relacionado, ¿no? No sé si se entiende. Lo que tiene que quedar claro en este caso, para que se entienda todo el resto, es que este flujo es constante, independientemente de la corriente que yo tenga en I2. ¿Por qué? Porque lo estoy alimentando con corriente alterna. Cuando yo alimento con corriente alterna y por la ley de Faraday, el flujo en esta bobina es constante, una vez que tengo la eficaz y la frecuencia de la red. ¿Se entiende? Vamos a suponer un hipotético caso, cosa que no va a pasar, pero vamos a suponer que yo alimento esto con corriente continua. Quiero que se entienda nada más. Si yo alimento esto con corriente continua, vamos a suponer que se puede dar, estoy diciendo algo que no va a pasar, ¿no? Pero vamos a suponer que se puede dar. Si yo alimento esto con corriente continua, ahí sí mi flujo no va a ser constante. ¿Por qué? Porque en corriente continua lo que permanecía constante y dependía solamente de la resistencia del conductor era la corriente. Ahí lo que va a ser constante va a ser esta corriente. ¿Por qué? Porque ¿qué va a ser igual a esta corriente? Y va a ser igual a la tensión continua dividido la resistencia de este conductor. ¿Se entiende? Pero yo no estoy alimentando con corriente continua. En corriente continua era constante la corriente y el flujo era consecuencia de la reluctancia que tenga el circuito magnético. Cuando yo alimento con corriente alterna, lo que es constante es el flujo que está dado por la tensión de la red y lo que es consecuencia de la reluctancia es esta corriente. ¿Entiende eso? ¿Queda claro? ¿O ese ejemplo le confundió más? ¿Se me cortó? ¿Se escucha? Sí, se escucha. Por mi parte, entendí, profe. ¿El resto? Porque yo no quiero pasar hasta que ustedes entiendan perfecto esto. Como hoy la clase de repaso todavía, no vamos a entrar en tema, estoy esperando que la teoría avance más, prefiero que esto quede bastante digerido, por así decir. Bueno, lo que Profe, decía es... y mi consulta por mi parte, en realidad venía por el tema de analizar los efectos. Nosotros sabemos que cuando hay un flujo variable, digamos, induce una tensión, y como usted dijo ahora, me quedó un poco más claro en el sentido de que solo hay un flujo que es el que se toma de la primera bobina, pero si nosotros analizamos, digamos, el flujo en la primera bobina y también en el segundo, era como que había una fermamente inducida sobre el primer bobinado por la corriente que estaba en la segunda bobina. Esa era solamente como, esa era la parte dudosa para mí. Claro, porque lo que quiere hacer, dividiendo en estas componentes, lo que uno quiere hacer es que sea más didáctico. ¿Por qué? Porque lo que te dice es listo. Cuando yo tengo en vacío, tengo solo este flujo. Cuando yo tengo cargado el secundario, esta corriente me genera un flujo. Ese flujo le voy a llamar flujo 2,1. Pero como yo sé que mi flujo tiene que ser constante, este que está en marroncito, yo sé que tiene que ser constante, entonces necesariamente ahora la red tiene que poder entregar también este flujo que lo anule. Si esto se anula, me queda otra vez este nomás. ¿Se entiende? Por ahí viene la idea. Y este flujo extra lo tiene que generar la corriente extra que le pido a la red. El N por I, digamos, de la fuerza magnetomotriz. Por ahí viene la mano. Y eso sería el I1'. Entonces, el efecto que va, o por qué aparece este I1' cuando yo cargo el I2, y básicamente porque tiene que hacer constante el flujo. Este tiene que seguir siendo este flujo. Cuando yo mido acá, tengo que tener este con carga o sin carga. Cuando yo lo cargo, aparece I1', que me genera esta componente que anula esta otra componente. ¿Ahí se entiende un poco mejor? Sí, profe, por mi parte sí. Si una de las preguntas estaba buena, que creo que le hizo Leandro, dijo, ¿qué pasa si la red no puede entregar esa corriente? Vamos a suponer que no puede entregar. Si ya la red no puede entregar esta componente, ¿qué va a pasar? Automáticamente van a tener una caída de tensión. ¿Por qué? Porque el flujo va a tener que disminuir.
Si esta corriente no se puede entregar en el valor total, quiere decir que esta componente es mayor a esta componente. Entonces, este flujo va a variar y obviamente va a disminuir. Esa disminución va a ir asociada con una disminución de la tensión. ¿Se entiende? Súper. ¿Alguna otra consulta? Ingeniero, esto es solo para verificar si entendí bien en continua. En Sí. continua entonces se establece un flujo, ¿sí? Sí. Que ese flujo no varía con el tiempo, pero cambia a medida que yo le varíe la reluctancia del circuito magnético, ¿sería? Exacto. O sea, En es continua, constante en el tiempo, pero varía según la reluctancia. exacto. Y la corriente no se toca el valor, queda fijo. Claro, en otras palabras, la corriente en una bobina alimentada con CC no depende de las características magnéticas del material. Claro. Independiente, él no puede saber, o sea, con la corriente esa no da igual que vos pongas hierro o que ponga, no sé, plástico. Él no puede saber. ¿Qué es lo que va a cambiar? El flujo. Si yo pongo hierro, voy a tener mayor flujo. Si yo pongo plástico, voy a tener menor flujo. Pero la corriente va a ser la misma. ¿Entendió? Perfecto. ¿Qué pasa en alterna? En alterna, si yo pongo hierro o pongo plástico, el flujo es lo mismo, porque va a estar dada por esta expresión. Da igual que yo ponga como núcleo hierro o que yo ponga plástico. Pero ¿qué va a ser la consecuencia en alterna? Va a variar la corriente. Si yo pongo hierro, la corriente va a ser menor porque voy a tener menor reluctancia. Si yo pongo plástico, la corriente va a tener que ser muy alta porque yo no tengo una elevada reluctancia. ¿Se entiende? Y de ahí la corriente que induce sería la FEM en la otra bobina. Esas serían las ventajas de ponerle hierro. De Claro que va con la una menor mayoría de corriente. corriente se meta por la otra bobina. Eso, con una menor corriente vas a tener un flujo mayor que me va a inducir mejor en la otra bobina. Exacto. También hay otros materiales, ¿no? Yo para tirar un ejemplo guaso, nada más tiré plástico y hierro. Se me ocurrió ahora y lo tiré. También tenés ferrita y demás que mejoran la permeabilidad, es mejor que el hierro, por ejemplo. Pero quedó claro. Yo creo que con un repaso va a quedar súper claro. ¿Alguna otra consulta respecto a este tema? Profe, yo tenía una consulta, pero era sobre un ejercicio nada más. Más que nada, es sobre la sección media de, digamos, cuando va a calcular, por ejemplo, la fuerza magnetomotriz y el flujo magnético. ¿A qué se refiere con la sección media del material, digamos? ¿Vos estás hablando del ejercicio de la guía ya? ¿O del No, libro? profe, es del libro del Mora, es de los capítulos que usted nos había dicho que teníamos que leer. Generalmente siempre se habla de media o también de la línea media, o sea, la L y la S. Te respondo igual, no, después el primer ejercicio de nuestra guía está relacionado con eso, o sea, la próxima clase tendríamos que ver eso, pero ya te adelanto si querés, no hay problema. Siempre hablamos de media porque vos podés tener, no necesariamente tener un material uniforme, ¿entendés? Entonces, el área media es como su nombre lo indica, el área media es lo que representa tu material en área. Claro, disculpe, me corrijo, no es el área, es la longitud media, porque nosotros tenemos la sección transversal que sería el área, pero Bueno. tenemos la longitud, por ejemplo, del Sí, lente de hierro. Bueno, la longitud media es el mismo concepto, pero a nivel longitud. ¿Por qué? Porque vos viste que generalmente vos las líneas, si es magnético el material, o sea, si es hierro, por ejemplo, generalmente la línea es como que dentro del material va todo uniforme. Pero vos podés tener materiales o a veces se cierra, por ejemplo, por el aire y vos necesitas tener una longitud media. No sé si me explico. Las líneas de por sí de un campo magnético no son uniformes, viste que son medio ovaladitas. Claro, sí. Yo Entonces, más que nada, hablando mal y pronto, como ha dicho usted, quería ver si me podía dar un ejemplo con el cálculo, porque en ese problema, en el primero, por ejemplo, que aparece ahí, saqué varias deducciones de cómo calcula la longitud media, pero como que son muy dispersas, por eso
No sabía bueno, si sumaba toda la el longitud primer- o si lo dividía por dos. La verdad que no entendía. No entendí, mejor dicho. como ya es el primer problema de la guía, ¿te parece si eso lo vemos ya en la próxima clase? Porque ahora me interesa que entiendan todo lo otro y la resolución específica lo vemos. Ese es el primer ejercicio de la guía de Electrotecnia 2, es resolver lo que vos estás diciendo. ¿Te parece si lo vemos en la próxima clase? Total, sí o sí lo vamos a resolver. Está, no hay Porque problema, ahora, profe. Gracias igual. ya estoy un poco atrasado de la reunión, a las 8 arrancaba, entonces quiero terminar esto por lo menos y después seguimos con eso. Quiero participar también de la reunión de departamento. Pero quiero cerrar esto, digamos. ¿Hay alguna consulta más? Después lo resolvemos, no sé quién fue el que preguntó. No sé si fue... No. ¿Quién fue el que preguntó? Yo, Julio, caballero. Julio. Ah, bien, Julio. Ahora que me acuerdo, yo creo que voy a citar una pregunta de si la I0, ¿qué flujo producía? Algo así, ¿no? ¿Vos entendiste esa parte? Claro, Antes eso fue lo que yo le consulté recién. el flujo, el I0, de la teoría estoy hablando, ¿no? De esta I0. Claro, del transformador. Esta I0, vos preguntaste qué flujo produce. ¿Es así? Claro, ahí va la consulta. Yo tengo la I0 sobre la bobina, sobre el primer arrollamiento. Sí. Y esa corriente, digamos, que circula por la bobina, me genera un flujo magnético. Eso lo concatena en el hierro, digamos, y lo conduce hacia la siguiente bobina, donde va a inducir una FEM. ¿Sí? ¿Puede ser? Sí. Bueno, cuando nosotros teníamos, bueno, la misma consulta que le dije hoy, cuando nosotros teníamos con carga, había una corriente en la segunda bobina. Esa corriente debería ser el mismo efecto que hizo la primera bobina sobre la segunda, pero como teníamos la tensión constante en la primera bobina, no podría, o sea, solamente como dijo usted, iba a pedir que aumente la corriente para que el flujo en sí se mantenga constante. Sí. Y como no había analizado, o sea, el profesor no había analizado, no había dicho nada, mejor dicho, sobre I0 en la primera bobina, yo, como no tenía micrófono en ese momento, quise ponerle algo como lo más rápido para que pueda decirme cómo pasó de la I0 a después era I1, ¿no es cierto? Sí. Primero te quiero aclarar, bueno, ya que yo pensé que era del práctico, ya que vamos a la teoría. Esto, por ejemplo, sería la trayectoria media, la que está a trazos. ¿Por qué la trayectoria media? Por lo mismo que te decía el área. Vos tenés las líneas que siguen diferentes trayectorias. En este caso sigue siendo uniforme, pero a pesar de eso, igual tenés distintas trayectorias. ¿Por qué? Porque las líneas que van más pegadas a al borde inferior o al rectángulo inferior, van a tener menor recorrido que las líneas que van por este borde. Entonces, por eso definen una trayectoria media. ¿Se entendió esa parte? Sí, profe. La L, bueno. Peor es si no tenés un ferro magnético. Si se cierra en el aire, es peor, porque las líneas ni siquiera son tan uniformes. Acá estamos despreciando las que se cierran por el aire. Después lo vamos a considerar. Bien, eso por un lado. Por otro lado, lo que vos tenés que entender es que esta I0 tiene dos componentes. La IMU y la IFE. Solamente la IMU es la que decimos que es responsable de producir el flujo. La IFE es responsable de producir las pérdidas, o de compensar las pérdidas, o de entregar la potencia activa que corresponde a esas pérdidas. No es la I0 en sí, o sea, sí es I0, pero a su vez tenés que saber que la componente IMU nada más es la que te produce el flujo, no la total. Sí, eso digamos. entendí, profe. Como le decía, yo estaba sin micrófono y le escribí I0 como para poder que él pueda repetir, digamos, qué pasaba en la primera bobina con esa corriente de magnetización. Y entonces, ¿por dónde venía la pregunta? A ver si me recordás. ¿Vos decís cuándo conecto el secundario? No, profe, ya me contestó la pregunta hoy, ya le pregunté. Fue que, digamos, no analizamos el flujo que tiene la segunda bobina sobre la primera, solamente analizamos el flujo que tiene la primera bobina sobre la segunda. Claro,
Sí, en realidad sí, como dijo Jenny, los dos tienen una inductancia mutua. Lo que pasa es que este flujo permanece constante. Entonces, lo que este genera sobre este, la red le tiene que volver a generar para compensar. O le tiene que Claro. entregar la corriente sería para compensar, eso sí. Sí, eso entendí. Pasa que el efecto en sí puede llegar a confundir si nosotros analizamos otra vez el flujo que tiene la bobina 2 sobre la 1, y es como un ida y vuelta que se pone un poco como que marean, o sea. Súper, Sí. pero ahora quedó claro. Sí. Súper, de 10. Bien, ¿alguna otra consulta? Yo lo que les voy a pedir es, por favor, empiecen a leer, saquen el jugo a los 3 docentes, aprovechen por lo menos los temas básicos que se dan, saquen el jugo. Si ustedes profundizan más el libro o lo que quieran, mejor. Pero por lo menos lo básico, traten de sacarle el jugo. Como se darán cuenta ya a esta altura, lo que queremos nosotros es que aprendan. Y si es necesario bajar el nivel hasta donde sea para tratar de estirarlo para arriba lo más rápido posible, lo vamos a hacer. Pero necesitamos que ustedes colaboren porque no podemos tampoco extendernos más de un cuatrimestre. Así que, por favor, traten de leer, de ver videos, de lo que fuera en internet, de ver cantidad de materiales. Siempre lo más importante, lo recomendable es recurrir al libro, pero ante cualquier duda, igual consulten, busquen en internet, no hay problema, hacemos clase de consulta, etc. Traten de sacar el jugo a la asignatura. Por lo menos yo les garantizo que los 3 docentes vamos a dar todo lo posible para que aprendan. Al fin y al cabo, para eso nos pagan, ¿no? Bien, ¿podemos pasar de tema? A ver, perdón, ni me di cuenta que estaban escribiendo en el grupo. Sí, Jenny, te escucho. Una consulta, pero no quiero como confundir más. Sí. En realidad, ese flujo no sería constante, tendría la misma variación que la tensión que le aplicamos. ¿O no? Tipo, sería senoidal. Cuando dicen que es constante, no es que... A ver, ahí es porque lo representan mediante valores eficaces, pero si se podría medir, no sé cómo... Claro, sí, exactamente así es. Por eso es de que por ahí yo no, o sea, me costaba, no es que no se le entienda o que no le entienda a Cáceres cuando me dice que el flujo es constante, pero por ahí eso es lo que no es que me confundía, pero como que no me terminaba de cerrar, porque si tiene la misma variación que la tensión, como... Viene perfecto. Pero justamente tiene que ser variable para que se origine esa corriente I2, porque si no sería como en continua, creo. Exacto, perfecto. La acotación viene perfecta porque lo que vos tenés que pensar es que, no sé, si yo lo vi esto por 4 o 5 años, el doctor Cáceres lo vio por 15 años, digamos. Hay cosas que ya se le va a pasar y a mí también. Ustedes recién se están metiendo de vuelta en tema, capaz que no digo que no lo sepan, ¿no? Pero se están más empapados en esas cuestiones más básicas. Entonces está perfecto que lo traiga a colación. Obviamente lo que decís es totalmente lógico por lo siguiente, si fuera constante no tendríamos Faraday. Ya de entrada, no habría inducción, digamos. Lo que siempre decimos al decir constante, hacemos referencia a esto. A la relación de la tensión eficaz, que la tensión tampoco es constante, eso ya lo sabemos, lo representamos con un eficaz, y el flujo máximo. Ese flujo, el flujo, temporalmente, si se quiere, también va a variar como una senoide. Al decir constante, nosotros estamos hablando de esta fórmula, que este flujo máximo es constante, que esta tensión eficaz es constante, que esta frecuencia es constante. Pero esta tensión es senoidal en el tiempo, este flujo es senoidal en el tiempo. También va a haber un flujo eficaz, pero lo que no tiene que confundir es que la relación de la tensión eficaz es con el flujo máximo, no con el flujo eficaz. ¿Se entendió? Gracias, Jenny, por la acotación. Perfecto, estaba bien de 10. ¿Se entendió lo que dijo Jenny y lo que yo traté de aclarar? ¿El resto lo pudo ver? Sí, ingeniero, se entiende. Sofía, ¿se entendió? ¿Alguna consulta?
¿O se te encendió nada más? No, iba a decir que se entiende. Súper. Bien. Como tengo que ir a la reunión de departamento, vamos a dejar hasta acá. Y la próxima clase arrancamos lo que me quedó pendiente nuevamente. Me quedó pendiente una bobina, el circuito equivalente de una bobina, tanto con pérdida o sin pérdida. Pero bueno, con que hoy hayan aprendido cómo funciona una bobina con CC y cómo funciona una bobina con CA, me voy conforme, no hay problema. Francisco, que no sé si estás ahora, veo que está con problema de conexión. No sé si me está escuchando. Si no me está escuchando, igual algún conocido le diga que si tiene duda o alguna consulta, no hay problema en hacer una clase de consulta para él y explicar de vuelta este fenómeno. Como él tuvo problema con la conexión, me dijo algún compañero. Así que si le puedo avisar, no hay problema. Y obviamente, si el resto se quiere sumar o tiene alguna duda, tampoco hay drama. Bien, nos vemos entonces. Yo hablo con el de medidas al chat que estaba leyendo. ¿Cambiaría solo en régimen transitorio? Exactamente, sí, eso es cierto, Matías. Cuando tenemos con CC, solamente en régimen transitorio habría un cambio de flujo. El área, dijo Julio, no sé a qué habrá hecho referencia. La clave está en entender que la oposición de la del flujo de 1 es el aumento de la reluctancia. ¿Sí? Bien, Pablo, se entiende, súper. Bueno, si no hay más nada, yo aviso en el grupo si el jueves damos clase o si seguimos el lunes. En principio mi idea es dar el jueves a las 17 horas. Yo voy a hablar con el profe de medidas y les confirmo por el grupo oficial de Electrotecnia 2 de WhatsApp. Así que bueno, por hoy esto es todo. Métanle, lean, vean video en su rato libre o cuando tengan ganas. Nos vemos el jueves o el lunes. El jueves igual la teoría de la mañana, no se olviden, ¿eh? Jueves sí en la teoría a las 9 horas, si no me equivoco. Así que buenas noches para todos. Que descansen ya por ser lunes suficiente.